Mm, No, profe, ¿cómo no? Bueno, recordemos que cuando hablamos de progresión aritmética, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es que vamos a tener una progresión de números enteros, por supuesto, enteros positivos, donde esta progresión puede aumentar, ¿sí? En ese caso se va a llamar una progresión aritmética creciente, o puede también disminuir, que en ese caso se va a llamar la progresión aritmética, va a ser decreciente. También dijimos que cuando un número está en progresión aritmética, ¿sí? Va aumentando la misma cantidad y a esa cantidad la vamos a denominar razón, ¿sí? Ya sea si disminuye o si aumenta, va a seguir siendo razón. ¿Para qué nos sirve el tema de progresión aritmética? Y más que nada para calcular los términos generales, ¿sí? O cuando queremos saber, por ejemplo, la posición, qué valor toma en la posición cuando se encuentra determinado número en una progresión aritmética. Para eso nosotros vimos un ejemplo, como por ejemplo si teníamos el término 2, ¿sí? Si nosotros quisiéramos calcular el valor del término 2, podríamos tomar al primer término y sumarle su razón. O si quisiéramos saber el valor del término 3, entonces a sub 3 va a ser igual al primer término más cuántas razones nos faltan para llegar, a sub 3, dos razones. Así con cualquiera de los términos. Vimos también una fórmula, que es la fórmula del término general, que eso es para que nosotros podamos hallar la cantidad de términos que tengamos. Que la fórmula era a sub n va a ser igual a mi primer término más el siguiente término disminuido en 1, ¿sí? Por la razón. Y así nosotros vamos a calcular el valor o el último término. Bien, para el cálculo de número de términos, ¿sí? En este caso el número de términos, lo que vamos a hacer es calcular n, ¿sí? Que es el número de términos, en una progresión aritmética. Entonces, para eso nosotros vamos a emplear una fórmula a la que denominamos a una fórmula que es igual a n igual a sub n menos a sub 1, que es el primer término, sobre la razón sumado en una unidad. Esa formulita sale de despejar n en nuestro término general, en la fórmula del término general. Entonces, para que esto no parezca así como muy tirado de los pelos o que estamos muy al aire, yo les voy a mostrar ahora las fórmulas para que ustedes se vayan familiarizando con las fórmulas y para que se las vayan aprendiendo porque la vamos a utilizar a la hora de resolver o calcular algunos ejercicios. Ya una vez que terminemos con este repaso, vamos a seguir con el siguiente tema, ¿sí? Que está dentro del mismo tema, cómo funciona, ¿sí? Cómo funcionan o cuáles son los otros tipos de fórmulas que vamos a emplear, por ejemplo, cuando tenemos que realizar una suma de números en base 10 o distinto a la base 10. Entonces, continuando lo que yo les acabo de decir, entonces les voy a mostrar nuestra fórmula del término general, que es a sub n, esto es cuando yo quiero saber el último término, a sub n igual al primer término más, ¿sí? N menos 1 por la razón. Recordemos que la razón era de cuánto en cuánto estaban separados nuestros términos. A eso hace referencia de razón. O sea que si nuestro término vamos a suponer que va de 3 en 3, entonces mi razón va a ser 3. Bien. Cálculo del número de términos, les acabo de mencionar ahora que la fórmula que vamos a utilizar para calcular el número de términos que tiene una progresión aritmética es n igual a sub n, mi último término,
le resto el primer término dividido la razón sumando una unidad al resultado de esta operación. Y acá había un ejemplo, dice, hallar el número de términos de las progresiones aritméticas. Yo puse dos ejemplos, ¿sí? Uno les quedó para calcular ustedes, que era el B. Entonces, como primer término tengo 5, de 5 a 8, de 8 a 11 y sucesivamente hasta 89. Si nosotros nos fijamos bien, esta progresión aritmética es creciente, ¿sí? Porque de 5 va a 8, de 8 va a 11, y si nos fijamos bien, nuestra razón va de 3 en 3. Entonces, si yo quiero saber el número de términos, vamos a emplear esta fórmula y vamos a decir n va a ser igual a 89, que es nuestro último término, a sub n, le restamos el primer término, que es 5, porque 5 tengo como primer término, dividido 3, que es la razón, que va de 3 en 3, al resultado le sumamos 1, esto nos va a dar la resta de 89 menos 5 nos da 84, dividida la razón que es 3 nos da 28 y si le sumo 1 igual a 29. O sea que esta progresión aritmética en A tiene 29 términos. No sé si alguno pudo calcular la progresión aritmética B. Que les había quedado a ustedes, no sé si alcanzaron a copiar. ¿Alcanzaron a copiar, chicos? No, profe, yo no. Bueno, No, cópienlo ahora. tampoco. Entonces, copien ahora, copien. Pongan ahí, hallar el número de términos de la siguiente progresión aritmética. Hallar el número de términos de la siguiente progresión aritmética. Y ahí escriban 10, punto y coma, 14, punto y coma, 18, punto y coma, 22, punto y coma, punto suspensivo, punto y coma, 122. Entonces, 10, 14, 18, 22, punto suspensivo, 122. Calculen el número de términos. Eso a modo de repaso para ustedes. Y después me cuentan qué valor les dio. Bien. ¿Terminaron de copiar? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos. Bien. Después fuimos a unos ejemplos aplicativos, ¿sí? Donde el ejemplo nos decía, el cuarto término de una progresión aritmética es 16 y el décimo término es 28. Y nos pedía hallar el término 50 de dicha progresión aritmética. Bien, en la resolución entonces nosotros sabemos que nuestro cuarto término es 16, entonces a sub 4 igual 16. Y el décimo término es 28, o sea que a sub 10 es igual a 28. Pero para que nosotros podamos hallar el término 50 de esta progresión aritmética, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Calcular la razón, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar a sub 10 en función del término menor, que es a sub 4. Por eso yo lo puse acá, entre llave, perdón, le puse, no entre llave, le puse una llave, ¿sí? O sea que vamos a trabajar a sub 10 en función de a sub 4. Le hice la aclaración, consideramos el mayor para colocarlo en función del menor, en este caso a sub 10 lo tomamos en función de a sub 4. O sea que a sub 10 es igual a sub 4. ¿Y cuánto nos falta para llegar a sub 10? 6 razones, ¿sí? Entonces a sub 4 más 6 razones igual a 28. Si nosotros le sumamos a sub 4 la cantidad de razones que nos falta
para llegar a 10 van a ser 6, ¿sí? Esto es lo mismo que decir, y se los voy a escribir al lado, esto es equivalente, ¿sí? O es igual, o es lo mismo que decir, ¿sí? Es igual a sub 10. Y a sub 10 dijimos que valía 28. Entonces, ahora reemplazamos, ¿cuánto vale a sub 4? 16. Entonces 16. Más 6 razones. Acá esto es para calcular la razón. Igual a 28. Entonces lo que tenemos que despejar nosotros es R, en este caso. Entonces pasamos el 16 al otro término, como está positivo, pasa restando, y nos va a quedar R igual a 28 menos 16, 12, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo, y 12 dividido 6 igual a 2. O sea que nuestra razón es 2. O sea que en esta progresión aritmética, ¿sí? Donde yo tengo el valor del término 4 y del término décimo, quiere decir que va de 2 en 2. Bien, una vez que nosotros calculamos la razón, entonces vamos a calcular A50, ¿sí? Vamos a hallar el A50, el término 50. Entonces, por lo tanto, A50 va a ser igual a A sub 10 más 40 razones. Ahora, A50 lo voy a trabajar en función de A sub 10. Por eso puse A sub 10 acá. ¿Cuántas razones nos faltan para llegar a 50? 40 razones. Sabemos que A sub 10 vale 28, entonces 28 más 40 por 2, ¿sí? Que es la razón que hallamos acá. Entonces, A50 va a ser igual a 28 más 80, que sale de multiplicar 40 por 2. Realizamos la suma y vamos a obtener el valor del término 50. ¿Se entiende lo que hicimos acá o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Siempre que ustedes tengan dos términos, uno va a ser mayor que el otro. Entonces, ese mayor lo van a trabajar en función del menor, ¿sí? Y van reemplazando los valores que ustedes tengan. Por eso es importante que cuando tengan ejercicios de este tipo, ustedes anoten todos los datos que tienen en el ejercicio. Y ahí ustedes van a ver si tienen que aplicar alguna fórmula. En este caso no tuvimos que aplicar ninguna fórmula, ¿sí? Lo único que tuvimos que hacer es averiguar la razón, ¿sí? Una vez que averiguamos la razón, ¿qué hicimos? Trabajamos el término 10, el término 50, perdón, lo trabajamos en función del término 10, reemplazamos los valores que tienen cada uno y así hallamos el valor del término que se desea saber. Bien, vamos a un ejemplo más que no lo alcanzamos a ver la clase pasada, no recuerdo, que decía calcular el término del lugar 21, ¿sí? En la siguiente progresión aritmética. Entonces acá nos pide calcular el término del lugar 21 en la siguiente progresión aritmética. Y nosotros tenemos esta progresión aritmética. A8B, A93, B04, BA5. Vamos a la resolución. Volvemos a anotar, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos acá cuál es la razón, ¿sí? Ni cuánto vale A, ni cuánto vale B. Esto lo vamos a sacar por deducción según los términos o los valores numéricos que nosotros tengamos en estos términos. Entonces, A8B, acá no podemos hacer nada. A93, ¿sí? El siguiente es B04. El otro es BA5. Acá tampoco tenemos mucho para hacer. Entonces lo que vamos a hacer es sacar los valores teniendo en cuenta al 93. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿De qué manera lo vamos a calcular? Si yo sé que acá tengo B04, entonces tengo que calcular, para saber la razón, ¿sí? ¿Cuánto le sumo a 93, ¿sí? Para que me dé 0,4 en el decimal, ¿sí? Trabajamos con el decimal. Entonces,
para eso lo que hacemos es una resta, ¿sí? Podemos restar 93 menos 0,4 y ahí vamos a hallar la razón, ¿sí? Entonces, si a nosotros le restamos 0,4, fíjense que nos va a dar como resultado 11. Entonces, 11 va a ser la razón entre un término y otro. Entonces, para saber cuánto vale B acá, lo que yo hago es a 93, ¿sí? Si yo le resto 11, voy a saber qué valor va a tomar acá B. Y si yo a 0,4 le sumo 11, voy a saber qué valor toma A. En este caso toma el 1, ¿sí? Porque me va a dar, acá me da 15, por eso yo le escribí 15 arriba, ¿sí? A vale 1 acá. Acá A vale 1. En este término B vale 2. Y el 8 que ya lo tenía ahí determinado. Entonces, anotamos esos datos. Entonces, sabemos que A es igual a 1 y B es igual a 2. Ahora nos pide hallar el término 21. Por lo tanto, el término 21, y ahí vamos a utilizar la formulita del término general. El término 21 va a ser igual el primer término, ¿sí? Más ¿cuántas razones nos faltan para llegar a 21? 20 razones, ¿sí? Entonces, el término 21, el primer término, ¿cuánto vale? 182, porque A vale 1, ¿sí? Si yo reemplazo el 1 en A, nos da 182. Más 20 por, ¿cuánto es la razón? 11. Entonces, 182 más 20 por 11, 220, el término 21 es igual a 402. Entonces, siempre que tengan un ejercicio de este tipo, van a trabajar con los decimales, ¿sí? En este caso, lo trabajamos el 93 con el 104. Acá no podíamos, porque yo no sé cuánto vale B, ¿sí? Acá tampoco, porque yo tampoco sé cuánto vale A. Entonces, con los dos únicos términos que podíamos trabajar era con 93 y 104. ¿Se entendió? Profe, ¿el 82 de dónde salió? De la resta de 93. A 93 restale 11 razones. Ah, ok, ok. Se complicó un poco, dice Sebastián. Marcio también dice más o menos. Bien. Entonces, fíjense. A ver si yo lo anoto para acá. Teníamos A8B. ¿Sí? Teníamos A93. B04. Y BA5. Y tenemos que hallar el término 21. El término 21 en esta progresión aritmética. Nosotros tenemos A8B, A93, B04, BA5. Bien, nosotros no sabemos, lo que debemos averiguar primero es la razón, ¿sí? Siempre van a averiguar primero la razón. Entonces yo no, de acá a acá no puedo calcular la razón. ¿Por qué? Porque no, me está faltando un valor en el decimal, porque tengo B acá, ¿sí? Entonces, entre este y este sí puedo calcular la razón. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la razón? Y hagan una resta, voy a restar a 93, le voy a restar 0,4. Entonces van a decir 93 menos 0,4, ¿sí? Perdón, a 0,4 le restan 93, al revés. A este le restan 93. A 93 le restan 0,4, ¿sí? Acá tengo B. Acá tengo B. Entonces,
Ay, otra vez lo estoy haciendo al revés. A 0,4 le resto 93, perdón chicos. A 0,4, ¿sí? B, le resto 93. Entonces, 4 menos 3, 1, ¿sí? Se supone que acá hay un 10 porque este término me va a prestar, este término del valor que yo no sé, ¿sí? Le va a prestar 1 al 0, 10. Entonces ahí saco la razón, ¿sí? O sea que entre 93 y 0,4 hay 11 razones. O lo que puedo hacer es, a 93, tengo que trabajar con los decimales, a 93 le tengo que sumar, ¿sí? Más de 10. Entonces, si yo le tengo que sumar más de 10, porque si acá en este término a mí me da 0,4 como resultado, se ve que es mayor que 10, ¿sí? O sea, si yo le sumo 10 a esto, le va a dar 103. Y como yo tengo que termina en 4, si le sumo un término más, entonces ahí voy a hallar 104. O sea que la razón es de 11, ¿sí? O sea que tenemos dos maneras. O le restamos a 0,4 93, ¿sí? O a 93 le sumamos más de 10. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y si fuera 114, profe, en vez de 104? Como si fuera 114. Que también terminaría en 4. No, terminaría en 14. Si Ah, tenés 114, ok, termina ok, en ok. 14. Sí, 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 ¿Sí? Ya, sí, sí. fíjense en el decimal, tenemos 93, ¿no es cierto? Si termina en 0,4 quiere decir que hay más de 10, ¿sí? Entonces vamos probando, si no quieren hacer la resta. Acá también pueden trabajar con una hipótesis. Escriben B04, le restan 93, ¿sí? Entonces le das 1 acá y este no puede quedar sin resolver. Entonces, evidente, porque tengo 3 cifras, tengo acá. Recuerden que esto son cifras, ¿sí? Tengo 3 cifras que es B. Entonces, B, B evidentemente vale más de 1 o 1, ¿sí? 1 o más de 1, para que le preste 1 al 0 y pueda realizar la resta. O si no, hacen la suma. A 93 le suman 10 más, porque si termina en 0,4, evidentemente es mayor de 10 la suma. Eso se saca por deducción, digamos. ¿Se entiende ahora cómo saqué la razón? Sí, profe. Sí, profe, va queriendo. Bien. Entonces, ya sabemos que la razón es 11 entre los términos. ¿Sí? Y nos pide hallar el término 21. Entonces, ahora sí, como yo ya sé que la razón es 93 entre los términos, ¿sí? Si yo a 93 le resto 11, ¿sí? Voy a hallar el valor del término B acá. Entonces el término B acá, fíjense, lo mismo. Si no, le resto 11, entonces acá vale 2. En todo caso le sumamos, ¿sí? A este trabajamos con la unidad acá, trabajamos con la trabajamos con la unidad acá. Acá trabajamos con los decimales, acá con la unidad. Entonces, a 3 le resto 1, yo sé que B vale 2. O sea, 82. Ya dijimos que vale 1, porque lo sacamos de acá, a 0,4 le sumo 11, le va a dar como resultado 15 acá, en el decimal. Entonces A vale 1. Y ahí si quieren ustedes escriban las cifras completas, chicos. Entonces ahora ya sabemos que A es igual a 1 y B va a ser igual a 2. Entonces, para no seguir trabajando con letras, esto es lo mismo que poner 182, 193, 204, ¿sí? Y 215. Bien, pero nos pide hallar el término 21. Entonces, nuestro término 21, fíjense, vamos a trabajar el primer término más ¿cuántas razones nos faltan para llegar a 21? 20 razones.
Entonces, el término 21 va a ser igual. ¿Cuánto vale mi primer término? 182. 182 más 20 por 11 razones. Porque va de 11 en 11 va nuestra progresión aritmética, ¿sí? Entonces, el término 21 va a ser igual a 182 más 20 por 11, yo lo tengo acá, 220. Dijimos 220, el término 21 es igual a 2, 10, 420. ¿No es 402, profe? Perdón, 402. Era al revés. Tuve una dislexia numérica. Bien, ¿se entiende? Entonces, así nosotros hallamos el valor de A, el valor de B, más que nada para completar las cifras, pero siempre que se encuentren con un ejercicio de este tipo, trabajen con los decimales primero. Después trabajan con la unidad, como yo lo hice acá, para saber cuánto valía B, ¿sí? Bien, acá es utilizar el razonamiento, ¿eh? Son ejercicios para razonar, para ver qué pueden trabajar con qué. ¿Se acuerdan en lógica cuando vimos razonamiento deductivo que tenían que ver qué tipos de leyes iban a utilizar para demostrar si ese razonamiento era válido? Bueno, acá vamos a razonar pero con números. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, esto es cuestión de práctica, de rever. Yo ahora cuando les mande toda la parte teórica, ustedes vuelvan a armar su carpeta, vuelvan a escribir lo que yo les mando, ¿sí? Pásenlo a su carpeta, ustedes tienen que armar su carpeta. Porque si en algún momento tenemos de manera presencial, que ya vamos a ver si programamos una clase presencial, no sé si les gustaría, Sí, estaría bueno, profe. Sí, puede ser, profesor. pero bueno, si armamos una clase presencial, sí, los que se comprometan a ir, vayan, ¿sí? Porque no sería bueno ir y solamente que tenga 1 o 2 alumnos, tienen que aprovechar al máximo, ¿estamos? Porque aparte, esta materia es semestral, chicos. Junio se termina y se tienen que preparar en julio para rendir el examen final. Entonces, vayan armando su carpetita. Bien, este es un ejemplo más, ¿sí? De otro tipo de ejercicios aplicativos. De todas maneras, vamos a reforzar más. Vamos a hacer como un repaso general de todo lo que vimos desde el principio hasta acá porque está todo relacionado. No sé si ustedes habrán dado cuenta de que están relacionados unos con otros. Bien, continuemos. Entonces hallamos el valor del término 21 que queríamos. Ahora vamos a las operaciones, ¿sí? Las operaciones con progresiones aritméticas. Cuando hablamos de operaciones, ustedes tienen que saber que nos estamos refiriendo a qué tipo de operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Muy bien. A ese tipo de operaciones, ¿sí? Pero nos vamos a focalizar en la adición. Cuando hablamos de adición, estamos haciendo referencia también a la suma, ¿sí? Siempre que hablemos de adición, nos referimos a la suma. Entonces, como primera operación, vamos a tener a la adición, y la adición es la suma entre dos números, ¿sí? Entonces, dados dos números, en este caso yo lo llamé A más B, es igual a S, ¿sí? A más B son los sumandos, ¿sí? Y S igual a la suma. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo funciona la suma en una progresión aritmética. Para eso,
La suma que vamos a ver ahora va a ser un ejemplo, ¿sí? En una adición de distinto a la base 10. Sí, Damián, sí. Es lo que yo les acabo de decir. Lo que pasa que yo no los quiero, lo que yo les dije fue lo siguiente. Yo no quiero ir mandándole parte por parte por parte, ¿sí? Entonces, hasta donde veamos ahora, ¿sí? O por lo menos hasta la adición, yo le podría adjuntar todo y enviar lo que ya tengo. ¿Estamos? Entonces ustedes los van viendo. Bien. Entonces vamos a la adición en una base distinta de 10, ¿sí? Fíjense porque hay una manera particular de sumar en una progresión aritmética o cuando sumamos con base 10 o bases distintas de 10, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener es esta serie de números 5, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 2, 6, 6, 2, todas en base 12, ¿sí? Pero esto tiene un orden, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a definir al orden? Este va a ser nuestro primer orden, 4, 5, 6, nuestro segundo orden, 3, 3, 6, nuestro tercer orden, y como cuarto orden vamos a tener a 5, 4, 2. Entonces, el primer orden tenemos que sumar 3 más 4 más 2, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos esa suma, vamos a tener 3 más 4, 7, más 2, 9. Pero ojo, porque hay una particularidad, nos dice que tiene que ser distinta a la base. Es distinta a la base 10, entonces están en base 7. Si nosotros tenemos como resultado 9, no podemos poner resultado 9 acá. ¿Por qué? Porque está en base 7 la suma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A ese 9 lo ponemos en base 7, o sea que lo dividimos por 7, ¿sí? Y 7 por 1, 7 para llegar a 9, 2. ¿Recuerdan la clase de residuo? Entonces, el residuo, que es 2, es lo que vamos a poner debajo de la suma. Y este 1 que tenemos acá, que se llaman grupos, ¿sí? Esta cantidad de grupos que nos dio 1, la vamos a pasar al siguiente orden, ¿sí? Por eso yo le puse acá un 1 con verde y una flechita. O sea que el residuo lo ponemos como resultado. Y lo del dividendo o grupo, el 1, lo pasamos al siguiente orden. Entonces ahora en el segundo orden, no solamente vamos a sumar 4 más 5 más 6, también tenemos que sumar 1. Entonces vamos a decir 1 más 4 más 5 más 6, eso nos da como resultado 16, no lo podemos poner porque es en base 7, entonces lo ponemos en base 7 y lo hacemos 16 dividido 7, 7 por 2, 14, para llegar a 16 nos falta 2, o sea que este residuo que es 2 lo ponemos como resultado, ¿sí? Y este grupo de 2, hemos formado 2 grupos, lo pasamos al siguiente orden. Entonces en el siguiente orden 2. En el tercer orden entonces vamos a sumar 2, que era lo que nos sobró, lo que nos dio como resultado, ¿sí? Entonces, 2 le sumamos 3, le sumamos más 3, le sumamos más 6. 2 más 3 más 3 más 6, eso nos da como resultado 14. ¿Sí? Como es mayor a la base, entonces lo dividimos por la base, que es 7. 7 por 2, 14, al 14, 0. O sea que acá nos da residuo 0. Entonces ponemos 0 como resultado acá, ¿sí? Hemos formado otro grupo de 2, lo pasamos al siguiente orden, ¿sí? O sea, lo pasamos al siguiente, acá a 5, 4, 2. Ahora en el cuarto orden le sumamos 2 más 5 más 4 más 2.
2 más 5 más 4 más 2 igual a 13, es mayor que la base, entonces lo ponemos en función de la base, dividiendo por 7. Entonces 7 por 1 7, para llegar a 13 nos falta 6, que es el residuo. Este residuo va a pasar al siguiente, ¿sí? Perdón, el residuo lo ponemos como resultado y el 1 lo pasaríamos al siguiente orden, que en este caso ya no tenemos con quién sumar, entonces lo bajamos como está. Y este va a ser nuestro resultado, ¿sí?, de una suma en base distinta de 10, cuando nuestra base es 7. O sea que, fíjense, ¿qué es lo que colocamos nosotros cuando nuestra base es, cuando nuestro resultado es mayor a la base? Los dividimos por la base, ¿sí? Y en lugar de poner el resultado, ¿sí?, que acá se llama grupo, lo que colocamos es el residuo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, le hago una consulta. Mm. Si, si el resultado no fuera mayor que la base, ¿no se divide directamente? Mira. No, no. Vamos a suponer que te hubiese dado, qué sé yo, si acá en lugar, ¿cuánto nos dio el primero? Nos dio 9. 6. Vamos a suponer que acá había 1, ¿sí? Entonces 2 más 1, 3 más 3, 6, es menor que la base, directamente ponen 6, ¿sí? No hace falta que lo lleven a la base, ¿sí? Que lo dividan por la base. Está buena tu pregunta. Ah, ok. Y arriba se pasaría a 0, nada, digamos. No, arriba no quedaría nada, ¿sí? Directamente comienzan desde ahí, ¿sí? Y como es, si es mayor que la base, colocan el residuo como resultado acá y lo que emplearon para dividir lo pasan al siguiente, ¿sí? Sí. Y la última, ¿por qué base 7 y no 8, Ah, 9? porque yo lo puse en base 7. Ah, podría haber Ah, sido cualquier otro. Ahí más adelante hay un ejercicio que van a calcular ustedes en base 9. Eso Ah, iba a preguntar también, profe, ¿por qué dice adición en base 10 y usted había puesto base 7? No. Adición en base distinto de 10. Ah, bien. Ah, bien. y puede ser Distinto mayor de 10. también la base que 10, o sea, no sé, base 11. No, ¿por qué? Y porque igual es distinto de 10, digamos. No, porque yo recuerden, vayan Las leyendo o bases viendo hasta las 10 nada clases. más, ¿no? Claro, la base es hasta 10. Yo que les dije que cuando no figuran bases en una cifra, está determinado por base 10, que es del término general, ¿sí? Ah, sí. Mm, Ojo, ¿eh? Bien, pero está buena todas sus preguntas, chicos. Está bien que se saquen todas las dudas, ¿sí? Entonces, si acá la suma a nosotros nos daba menor que la base, colocamos el valor, ¿sí?, que nos dé, siempre que sea menor que la base. Nunca puede ser mayor o igual. ¿Estamos? Estamos, profe. Bien. ¿Se entendió cómo sumamos? Entonces tenemos las cifras, entonces está determinados por orden, ¿sí? Primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Si la suma nos da mayor a la base, lo que hacemos es colocarla en función a la base. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, nuestro primer orden nos dio como resultado 9, lo dividimos por 7, ¿sí? 7 por 1, 7, para llegar a 9 nos falta 2, esto es residuo. El residuo colocamos como resultado y a esto que denominamos grupo lo pasamos al siguiente orden, ¿sí? Y lo sumamos en el siguiente orden. Así sucesivamente. Ahora vamos a ver un aplicativo. Acá dice, si A más B más C es igual a 12, ¿sí?, calcular S, ¿sí?, calcular la suma para B2A en base 7 más C3B en base 7 más A1C en base 7. ¿Sí? Todas están en base 7. Eso también es una particularidad. Todas tienen que estar en la misma base. ¿Sí?
Bien, no podemos sumar de esta manera, entonces de forma horizontal, entonces lo que hacemos es colocarla de manera vertical, ¿sí? Entonces ponemos B2A en base 7, C3B en base 7, A1C en base 7. Entonces, primer orden, segundo orden, tercer orden. En el primer orden tenemos ¿quién? A más B más C, A más B más C. Y nosotros sabemos que A más B más C es igual a ¿cuánto? A 12. Es mayor que nuestra base que es 7. Entonces 12 dividido 7, 7 por una 7, para llegar a 12, 5. Colocamos el resultado en la suma 5, ¿sí? Al residuo, y 1 lo sumamos en el siguiente orden. Entonces tenemos 1 ahora. 1 en el siguiente orden, que es lo que nos quedó de la división. Entonces 1 más 2 más 3 más 1. 1 más 2 más 3 más 1 igual a 7. Fíjense acá, nos dio igual que la base. Pero recordemos que el resultado tiene que ser menor, ¿sí?, que la base. No puede ser menor o igual. ¿Estamos? Entonces 7 dividido 7, 7 por una 7, la base, el residuo 0, es lo que colocamos como resultado acá. El 1 lo pasamos al siguiente orden. En el tercer orden, entonces, vamos a tener 1 más B más C más A. 1 más B más C más A. Y nosotros sabíamos que A más B más C es igual a 12, ¿sí? Entonces, estos tres términos que tenemos acá es 12 más 1, 13. Mayor que la base, lo dividimos por 7, 7 por una 7 para llegar a 13, 6. 6 es nuestro residuo, 1 lo pasamos al siguiente orden. Como ya no tenemos más, lo bajamos como está. O sea que la suma, ¿sí?, la sumatoria para, para esta operación nos da como resultado 1, 6, 0 y 5. ¿Se entendió cómo se trabaja cuando tenemos letras, no? Sí, profe. ¿Vieron de dónde sale el 12? ¿Sí? Porque acá, por eso es importante que lean bien las consignas, ¿sí? Porque si uno ve un ejercicio de este tipo, diría, ah, pero bueno, acá tengo que hacer entonces como hicimos. No, dice A más B más C es igual a 12, ¿sí? Bien, le va a quedar de ejercitación esta a ustedes, ¿sí? Copien, si X más Y más Z es igual a 14, si X más Y más Z es igual a 14, hallar la suma, hallar S igual a X y 5 en base 9, X y 5 en base 9, más y Z4 en base 9, y Z4 en base 9, más ZX8 en base 9. Esto es 5, ¿eh? No es ese. En el primer, X y 5 en base 9, repito, X y 5 en base 9, más y Z4 en base 9, más ZX8 en base 9. Háganlo a modo de práctica, ¿sí? Se resuelve de la misma manera que la anterior.
Bien, ¿terminaron de copiar, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora el siguiente tema es sumatoria o suma de una progresión aritmética. Entonces, la suma o sumatoria de una progresión aritmética, de término general, tendríamos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más, hasta a sub n. Hay algo que es primordial acá y que tenemos que tener en cuenta, es la razón, ¿sí? La razón tiene que ser la misma entre un término y otro. Entonces, y para hallar la sumatoria, la suma de una progresión aritmética, vamos a emplear esta fórmula. O sea que S va a ser igual a sub 1, o sea, al primer término, más el último término dividido por 2, siempre dividido por 2, por el número de términos que tenga nuestra progresión aritmética. Donde a sub 1 es el primer término, esto es una aplicación, a sub n el último término, y n es el número de términos de nuestra progresión aritmética. Bien, entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la suma de una progresión aritmética. Vamos a ver un ejemplo. Acá dice, ejemplo 1, hallar S, ¿sí? La suma, si S es igual a 4 más 7 más 10 más 64 como último término. Entonces, si nosotros nos fijamos bien, nuestra progresión aritmética es creciente, ¿sí? Y va de 3 en 3. De 4 pasa a 7, de 7 pasa a 10, ¿sí? Y sucesivamente, el último es 64. O sea que podemos tranquilamente emplear esta fórmula o calcular la suma en una progresión aritmética. Bien, en resolución, ustedes siempre escriban todo, ¿sí? Conocemos el término primero que es 4, ¿sí? Que es verdad, y también conocemos el último término que es 64. Pero hay algo que no conocemos acá nosotros para poder emplear la fórmula. Tenemos el primer término y tenemos el último término. ¿Qué dato nos estaría faltando acá a nosotros? La razón. N. Razón. ¿No? N. Si la razón, No, acá no trabajamos con razón. todo, N nos todo falta. lo demás número. Hasta llegar a 64. Conocemos este término, conocemos el primer término y el último término. Todos los demás términos. A ver. En la fórmula, ¿qué dato nos estaría faltando? N. N. Muy bien. N. Entonces, como nos falta N, primero tenemos que calcular N. Y nosotros entonces, yo les aclaro acá, no conocemos el número de términos, entonces lo buscamos empleando la fórmula de, ¿sí? N igual a sub n menos el primer término dividido la razón, ¿sí? Sumado en 1. Entonces, nosotros tenemos el último término que es 64, menos el primer término que es 4, y la razón es 3, porque va de 3 en 3. Entonces, 64 menos 460 dividido 3 son 20, sumado en una unidad, 21. O sea que, ¿cuántos términos tiene esta progresión aritmética? 21. 21 términos. Ahora sí tengo todos los datos necesarios para calcular la suma de esta progresión aritmética. Porque tenemos el valor del primer término, el valor del segundo, y ahora ya tenemos el valor de n. Entonces, vamos allá. Profe, y ahí en los 21 términos, ¿no está incluido el primero y el segundo también? ¿O está sumando todo? Cuando nos referimos a términos, Iván, está bien que preguntes, ¿sí? Yo sé que 4 más 7 más 10 y de ahí más, 64. Este es un término, este es otro, tarararara, o sea que 64, ¿cuántos términos tiene esta progresión aritmética? 21 términos tiene. ¿Se entendió?
Sí. No Claro. es la suma de cada término, ojo, ¿sí? Esto es A sub 1, A sub 2, A sub 3, tararara, ¿sí? Y el 64 es A sub 21. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Bien, perfecto. Muy bien, Iván. Bien, entonces ahora sí vamos a nuestra fórmula. Entonces S es igual a 4 más 64 dividido 2, siempre dividido por 2, chicos, siempre. Entonces, primer término, le sumo el último término, lo divido por 2, al resultado lo multiplico por 21. Esta operación acá me da como resultado 34. Si lo multiplicamos por 21, entonces la suma, ¿sí?, de esa progresión aritmética nos da como resultado 714. ¿Se entendió? Se entendió, profe. Profe. Sí. Bien. O sea que si yo a 4 le sumo 7 da 11, a 11 le sumo 10 da 21, ¿sí? Y si esa progresión, ya sabemos que la razón es de 3 en 3, si lo hacemos hasta llegar a 64, ¿sí? Ahí el resultado que nos debería dar es 714. Entonces, se emplea este tipo de fórmula para ahorrarnos todo el trabajo de sumar un término con otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende. Bien. Bien, perfecto, chicos. Bueno, estamos en la hora, entonces nos queda ver algunos casos particulares, ¿sí? Que en los casos particulares más que nada vamos a ver cuando tenemos la suma de los primeros enteros positivos, qué fórmula vamos a utilizar, que es esta que se está viendo por acá. Y por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de números pares, enteros positivos, ¿qué otro tipo de fórmula vamos a utilizar? Entonces, eso lo vamos a ver la clase que viene, más el repaso que vamos a hacer, ¿sí?, desde la adición. ¿Estamos? Profe, ¿podría mostrar nada más el ejemplo, el ¿El ejercicio para anterior? hacer si X es más Y igual a 14? Eso. X más Y más Z igual a 14. Sí. El Z era. ¿Cómo era? Este era el ejemplo, ¿sí? Este era el ejemplo Sí. aplicativo, entonces a ver si lo puedo ampliar más. O si no, hagamos una cosa, cortamos con la clase ahora cuando terminemos, yo le hago una captura y se las paso. ¿Mm? Joya, eso estaría buenísimo. Porque había notado mal. X más Y nada Acá, más había puesto. X más Y más Z igual a Más Y. 14, ¿sí? Buenísimo. Y, Gracias. y la suma la copiaste, X y 5 Y, en base 9, sí, más Y Z4 en base en 9 base más 9, ZX8 ZX8 en base base 9. 9. Está. Bien, Gracias, profe. no, por favor. Bien, chicos, ¿se va entendiendo? ¿Están asustados? ¿Están desconcertados? No, se va entendiendo, profe. Un poco se enrollan todo, pero Está sí se un poco entiende. enroscado. Medio Sí, enredada la enroscado, cosa, exacto. pero Sí, está bueno. un poco enredado, ¿sí? Porque fíjense como que saltamos de un lugar a otro, pero fíjense que también vamos a emplear las fórmulas que vimos ya anteriormente, está todo relacionado, ¿sí? Entonces es importante que, por eso yo les dije, vayan armando su carpeta, vayan transcribiendo lo que tienen, lo que yo ya le envié, vayan transcribiendo, vayan sacándose dudas. Por ahí Sebastián me había consultado, me había pedido un ejercicio que ya los voy a buscar y te lo voy a enviar, Sebastián, para que puedas practicar. De todas maneras, va a haber un práctico, ¿sí? Ya voy armando el práctico eh, para que vayan practicando. Bien, ¿estamos, chicos? Buenísimo, profe. Sí. Bien. Cualquier consulta, duda que a ustedes les surjan a medida que vayan transcribiendo en la carpeta esto que yo les envié y los que les voy a enviar, chicos, consulten, ¿sí? No esperen a que lleguemos a la clase. Muchas Bien. gracias, profe. No, por favor, chicos, gracias a ustedes. Cuídense,
y nos estamos viendo la clase que viene. Gracias, Chao, profe, que ande bien. Chao chicos, que estén bien. Chao David. Chao a todos.